¿Cómo les va? Muy buenos días. Hermosa mañana de miércoles, exactamente hora 11 en la República Argentina. Estamos empezando esta jornada con muchos hechos informativos. Por un lado, en el Senado, todo lo que va a pasar mañana, donde lo que uno está viendo es que puede ser otra vez otra jornada con resultados no deseables para el oficialismo en materia de rechazo de vetos, como ya aconteció en la Cámara de Diputados. Hoy, reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, obviamente muchísima expectativa, hay funcionarios del oficialismo citados. Y además estamos hoy, 1 de octubre, en el tramo final de la campaña. Recordamos que el próximo 14 va a estar en Washington el presidente Javier Milei, un encuentro muy esperado y en el cual el oficialismo apuesta a mucho. Pero mientras tanto, atentos a lo que estaba comenzando hoy con la situación en los mercados y lo que pasó con la ministra de Seguridad y candidata del oficialismo en este distrito clave como la capital. Hablamos de Patricia Bullrich, planteando que se debe resolver de algún modo la situación del primer candidato en la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, ante los señalamientos por su vínculo con el narcotráfico. Así que bueno, lo dijo esta mañana Patricia Bullrich, se armó como corresponde un ruido interesante. Habrá que ver qué sucede en las próximas horas, cuando hay distintos actos programados con la presencia justamente del candidato Espert. Además, titular de Presupuesto y Hacienda, así que nada, un combo interesante. Va a explicar gran parte de lo que pasa ella, Daniela Romero. ¿Cómo le va, Romero, que dice buen día? Buen día, Pato. Sí, hoy va a ser interesante la reunión de la Comisión de Presupuesto por eso. Claro. Porque va a ser como este choque entre los opositores que, bueno, por supuesto van a concurrir a la reunión y el presidente de la Comisión, José Luis Espert, que está en el ojo de la tormenta por estos señalamientos que mencionabas. Hay que ver qué pasa eso a nivel campaña, ¿no? Porque sabemos que el presidente de la Nación tiene previsto seguir visitando provincias. De hecho, bueno, para el fin de semana también se prevé que vaya a San Isidro. Sí. Se abre un poco la duda de si va a acompañarlo José Luis Espert o no. Claro. Hasta la última definición que tuvimos nosotros es que iba a ir. El dato ahí, Daniela, es que el intendente es de apellido Lanús, un hombre que uno lo tiene que mirar con atención porque desbancó una historia de las historias de los Pose que duró 30 años en San Isidro. Así que bueno, una figura política interesante, Lanús, muy ligado a Patricia Bullrich. Exactamente, sí. Sí. Y ahí es donde, bueno, vamos a ver cuál es la actitud que toma el presidente o cuál es la actitud que toma el gobierno en general con respecto de cómo encarar la situación de José Luis Espert en campaña. Porque hasta ahora no hubo demasiadas definiciones, no salieron a atacarlo, pero tampoco salieron a defenderlo. Es como que pareciera como que es un tema que pasó por el costado. Vimos que el presidente de la Nación ayer en una entrevista dijo chimento de peluquería. Sí, fue a la mañana con Laje, porque después a la tarde habló otra vez en la presentación del libro de Salvador Di Stéfano. Sí, pero esto fue con Laje, efectivamente. Sí. Así que bueno, el año pasado cuando fue, recordemos, el Luna Park, que presentó su libro Capitalismo, Socialismo, creo que era, La trampa neoclásica, creo que no estoy equivocada con el título. Bueno, José Luis Espert fue uno de los que también lo acompañó. Hay que ver qué pasa este lunes. Este lunes va a presentar La construcción del milagro, otro libro, en el Movistar Arena. Bueno, vamos a ver esas definiciones de cómo encara la situación de la campaña. ¿Por qué tan importante? Porque José Luis Espert, primero que es el titular de la comisión más importante de este bimestre que queda, ¿no? Trimestre que queda, que es la de presupuesto, porque tienen y quieren aprobar el presupuesto 2026. Además es el candidato a la cabeza de la lista de la provincia de Buenos Aires, que es el distrito más complicado y más definitorio. No son jugadores menores. Del otro lado está la cabeza de la candidata senadora. Y una cosa imposible de saber, Romero, por lo menos ahora, es, hoy se levantó a la mañana y dijo Patricia Bullrich, esto porque se me antoja, o lo habló con alguien, ¿no? No, ayer hubo mesa política en la Casa Rosada. Hubo reuniones. Participa ella. Hubo reuniones, así que no creo que haya sido porque ella lo haya decidido por su cuenta, Pato. Pero bueno, hay que ver cómo le da más continúa. entidad entonces, ¿eh?
a Patricia. Claro, sí, claro, por supuesto. Claro. Por supuesto que Patricia es una de las integrantes de la mesa de campaña, Totalmente. mesa política. No. Sabemos que es una protagonista, una figura muy importante. Por experiencia es la que tiene más oficio y junto con También. algún otro, claro, exactamente. Así que eso por un lado, Pato. Sí es clave lo que va a pasar mañana en el Senado. Sí. Hay que ver qué tanto protagonismo se le da, porque un poco también lo que hablábamos con algunos colegas es, ya se sabe qué va a pasar en el Senado. Entonces la gente ya ni siquiera se fija, ya nadie se pone a mirar. Pero es David realmente contra Goliat y nunca gana David, ¿no? Y claro. Exactamente. Entonces sí. es como que ya está cantada la victoria de Mayans, la escribanía de Mayans, le decimos nosotros, algunos por lo bajo. El Senado, pero bueno, va a ser importante, va a ser definitorio, porque va a terminar rechazando otros 2 vetos presidenciales. Es una escribanía ampliada la de Mayans, ¿no? Porque digo, para poder rechazar los vetos ha logrado que estuvieran apoyando de otros todos sectores. los partidos políticos, de hecho hasta el PRO. Es una escribanía hasta ampliada. el PRO, sí. Ahí estamos. Ella es Daniela Romero, esto es Orden del Día, títulos y ya seguimos. Fentanilo contaminado, se reunió la comisión investigadora y recibieron testimonios de familiares de las víctimas. Más títulos, avanza la modificación del régimen legal de los DNU. La norma que cuenta con media sanción del Senado quedó en condiciones de ser tratada en el recinto. Comisión de Legislación Penal, especialistas debatieron modificaciones sobre delitos por siniestros viales. Bueno, aquí estamos. Hay algunos temas, Romero, que son absolutamente recurrentes, ¿no? Miro esto de que se va a trabajar con posible incremento de las penas sobre delitos y siniestros viales, que es un tema que en la Argentina hace ya mucho tiempo hubo una tragedia con los alumnos del colegio ECOS y se intentó endurecer la ley porque prácticamente no había sanción y bueno, y lamentablemente estamos en un ida y vuelta permanente, porque volvemos con esta cuestión que uno suponía que hace 10 o 15 años con aquella tragedia había quedado saldada. Bueno, a ver, Romero Daniela, comenzamos con placas, con un tema, Romero, que siempre me acuerdo vos que me dijiste, esta es una cuestión para el gobierno delicada y le prestan mucha atención. Hablábamos del peso que tenían temas como ATN, temas como DNU, y vos dijiste, obviamente, el tema de los DNU en el gobierno obviamente es una cuestión complicada. Sí, es una cuestión complicada. Yo creo que repercutió en todos los sectores políticos porque hubo mucho de... Che, quizás estoy en contra de la ley de Cristina Fernández de Kirchner. Constitucionalmente es un delirio la ley 26.122. Pero yo no quiero que se le saque el poder al presidente Javier Milei de poder gobernar por decreto de necesidad de urgencia porque está ante una situación parlamentaria muy anómala, ¿no? Que es no tener prácticamente fuerza política en el Congreso. Entonces, eso impactó en muchos espacios políticos. Se barajó de alguna forma pensar en los espacios medios aliados, no avanzar con la reforma como la plantea el kirchnerismo, con el radicalismo más díscolo, pero sí decir, bueno, esto estaríamos de acuerdo que se lleve adelante a partir del 2027. Esa fue un poco la división que vimos ayer en la reunión del plenario de comisiones de asuntos constitucionales, peticiones, poderes y reglamento, en la que de todos modos, Pato, se terminó dictaminando. Se terminó dictaminando este proyecto de ley que busca modificar la ley 26.122 sobre el régimen de los decretos de necesidad y urgencia. ¿Para qué? Para básicamente empoderar al Congreso y sacarle más poder, el poder que tiene el presidente de la Nación. Dani, otra vez el rol de Mayoraz, que a Mayoraz lo hacen jugar en todas las canchas, todos los partidos. Sí, había y que también una comisión como asuntos constitucionales. Claro, había que pelearse, acordate, por el tema de la conformación de la bicameral de niñas, niños y adolescentes, y se peleaba Mayoraz. Viene otro tema sensible y otra vez Mayoraz, ¿no? No hay muchos alfiles para discutir en el bloque. Exactamente. La verdad es ese. Exactamente. Pero también, bueno, él es presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, abogado, por supuesto, que también eso le da
otro perfil, ¿no? Ahora eventualmente va a llegar Fargosi, pero es un tema que vos lo tenés que subsanar haciendo un trabajo de scouting en la selección de candidatos, ¿no? Porque después, si no, te pasa esto. En su momento se habló de qué importante que es empezar a poder dar la batalla cultural desde el Congreso. Y claro. Con alfiles que puedan defender las ideas del presidente. No lo vimos. Bueno, Queda para la próxima. Es que tenés que Queda para la próxima. Y lo que pasa es que pero sí fue una conversación que hubo. Claro, es que bueno, te pasa si no, estás muy huérfano en las discusiones. Y sí. En todos los temas, pero bueno. Aparte, eso nosotros lo hablamos mucho. Muchas veces, sí. Hay cuestiones que son racionales, que son racionales, que son lógicas, que el gobierno tiene con qué defenderse. Claro, bueno, hablamos de la cuestión por discapacidad. Sí, la ley de discapacidad fue uno de esos temas. Nadie defendió el veto del presidente. Bueno, no tenés a nadie que te defienda No. Entonces es muy difícil explicar y hacer esa... poder transmitirle a la gente, como le dicen ellos, de todo lo que están haciendo, o cómo piensan las reformas, ¿no? Pero bueno, queda para la próxima. Tenés que tener, la verdad, o buscarlo afuera, alguien que te cranee cuestiones, que piense estrategias. Después, bueno, tenés más o menos jugadores para defenderla, pero tenés que tener una cabeza que esté pensando. Pero bueno. Sí. Nada. En algún momento, perdóname, acordate, uno imaginaba que ese rol lo podía cumplir Barra en algún momento, ¿te acordás? Rodolfo Barra, que después se fue pronto. Sí, pero bueno, ¿sabes qué no pasa? hay. ¿Viste cómo son en el gobierno? Sí, los funcionarios son totalmente. Hermetismo total, no digas nada porque si dices algo podés meter la pata. Exactamente. Esa es un poco la línea y eso es un poco lo que le molesta a otros sectores políticos que quieren negociar algún tipo de coalición con el gobierno. Yo no quiero que me estés diciendo que yo no puedo hablar. Claro, totalmente. Y eso es un poco lo que pasa. Pero bueno, vamos de vuelta al tema del régimen de decretos de necesidad y urgencia. El dictamen de mayoría tiene 35 firmas conformadas por los integrantes de Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre, que son estos tres bloques más opositores, ¿no? Hoy en día son los que orquestan las sesiones, los que orquestan todas las iniciativas opositoras durante los últimos meses. Bueno, ese casamiento de Unión por la Patria, con lo que yo llamo el pichetismo, pero bueno, está Emilio Monzó, Margarita Stolbizer, los cordobeses. Los cordobeses van y vienen, pero esa pareja le ha generado enormes, porque después se fue sumando Democracia para Siempre. Pero digo, el corrimiento de lo que era el eje del medio lo ha complicado muchísimo al gobierno desde hace un año, te diría. Sí, ¿no? porque también en ese conglomerado de sectores medios también está la coalición cívica. Claro. Ahora, la coalición cívica en este caso se distanció de la oposición, digamos. Ayer hablé también con Pablo Oliveto, que tiene una mirada muy interesante sobre lo que hay que hacer en presupuesto y hacienda respecto a la figura de José Luis Espert también, pero después te la cuento. Bueno, la coalición cívica en situaciones suele tener un criterio propio que se distancia, digamos, de la avanzada, ¿no? En este caso, ellos presentaron un dictamen de minoría junto con La Libertad Avanza, que también presentó otro dictamen de minoría, son dos dictámenes separados. El de La Libertad Avanza directamente es de rechazo, ahí lo tenemos a la cita de Nicolás Mayoraz. Ahí está. Que dice, bueno, más allá de las buenas intenciones de algunos legisladores, siguen en la misma línea de lo que viene haciendo el Congreso, que es buscar hacerle daño institucional al gobierno de Javier Milei, pero que el dictamen de la coalición cívica, por ejemplo, no está de acuerdo con el tema de los plazos, no poner ese plazo de 90 días. ¿No? Ahora vamos a repasar bien qué es lo que dice este proyecto de ley. Bueno, ¿qué pasa con el PRO y la UCR? Esto que estábamos mencionando recién, Pato, que de entrada planteaban cómo pararse a esta situación en la que están de acuerdo con el proyecto. De hecho, han presentado proyectos en su momento sobre esto, pero por otro lado no querer sacarle esta herramienta al presidente Javier Milei, ¿no? Definieron esto, de pensar, bueno, nosotros en realidad querríamos que esto se empiece a aplicar a partir del 2027, pero eso no quiere decir que lo vayan a presentar como una modificación del proyecto, o sea, directamente no firmaron ningún dictamen. Es que lo que pasa ahí, estoy escuchando con atención, también uno lo ha visto, el tema es que vos tenés en el bloque del PRO algunos diputados muy oficialistas y conscientes, desde Cristian Ritondo para abajo. Pero claro, vos tenés otro grupo que tienen una escasísima voluntad de oficialismo. Aparte, perdón, ¿vos viste los que son los representantes del PRO en la comisión? Están Alejandro Finocchiaro, Diego Santilli, Sabrina Mellet, Silvana Giudici,
todos los más cercanos. Todos los más cercanos al gobierno, de Claro. hecho muchos de ellos candidatos. Sí, claro. Pero ¿quién estaba? ¿Presidente de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento? Los Sí, Penato. los Penato. Claro, obviamente. Y ahí hubo un problema. Y Porque claro, es lo en que la te decía, semana claro. pasada, cuando hubo esa famosa reunión del PRO, hoy que tiene un protagonismo que no tiene hace muchos meses el PRO, porque bueno, vimos por que la hay un reunión, acercamiento muy importante de parte del Sí. gobierno con el expresidente Mauricio Macri. ¿Qué dijo Mauricio Macri en esa reunión? A ver qué Sería dijo. una mala señal que el PRO apoye la ley que busca Claro. ahora votar el kirchnerismo para modificar el régimen de los decretos de necesidad y urgencia. Bueno, eso generó un estallido en un chat de WhatsApp del PRO hace 2 días sobre qué iba a pasar ayer, porque justamente lo mismo de siempre. Ahí está la frase de Tenés- los Penato, no quiero negar lo que hace 20 años vengo sosteniendo, ¿puede ser? Bueno, Silvia Los Penato, la misma de siempre, ¿no? María Eugenia Vidal. Obviamente, sí. ¿Qué se quieren distanciar? Bueno, hay todo un equilibrio, una jugada equilibrista ahí de Cristian Ritondo, jefe de bloque, de poder respetar lo que quiere la mayoría sin, de alguna forma, generar demasiadas discusiones, ¿no? Bueno, eso es inevitable, pero bueno, finalmente decidió el PRO no firmar ningún dictamen de comisión. Plantean esto, ¿no? De, bueno, nosotros querríamos que esto se empiece a ejecutar a partir del 2027, cosa de que, ¿qué pasa? Después del 2027, ya viendo las elecciones de medio término de ahora, después del 2027, cualquiera sea que gane, ya sea el gobierno, o sea, el oficialismo de la Libertad Avanza, ya sea el peronismo, quien sea, va a tener un sustento parlamentario más o menos lógico, como para que no le imposibilite gobernar. Totalmente. Básicamente. Esa es como la lógica de por qué a partir del 2027, ¿no? Pero bueno, también son 2 partidos políticos, estamos hablando del PRO y la UCR, que son los protagonistas de este nuevo... esta nueva actitud que tiene el gobierno de buscar esa gobernabilidad, ¿no? Sí, claro. Es parte también de la desorientación que existe en este momento, porque muchas veces están confrontando, a veces con el propio gobierno, a veces no. Sí, te digo, entre que confrontan y entre que les ofrecen este carteras. fin de semana me llamó la atención, anduve caminando por mi municipio, un municipio históricamente amarillo, todo pintado de violeta, Mirá. Me llamó la atención porque hace mucho tiempo que el municipio donde gobernaba Macri Jorge, así que hace rato que gobierna el color amarillo y esta vez salí a caminar y mucho color violeta. Era una cuestión, uno no estaba acostumbrado, pero nada. Y que sigue gobernando el Jorge Macrismo. Totalmente, exactamente. Sí. Pero querido saber de qué municipio hablar. Por eso, pero todo pintado de violeta. Bueno, a ver, ¿te queda la última? Sí, vamos a repasar los principales puntos del proyecto, porque estamos hablando sobre qué pasó con el dictamen, pero es importante ver de qué estamos hablando. Primero que este proyecto que busca modificar la ley 26.122, que es la que regula el tratamiento de los decretos de necesidad y urgencia, primero que establece lo que hace la diferencia sustancial, que es que en vez de que sea necesaria solamente una cámara para, ni siquiera una cámara para aprobar, una cámara para en silencio para convalidar un decreto de necesidad de urgencia, acá establece el contrario, que tiene que estar la aprobación explícita de ambas cámaras, como cualquier proyecto de ley, para poder aprobar un decreto de necesidad y urgencia. Y que en el caso contrario, además de que quedaría derogado, si no se pronuncia por 90 días el Congreso, también quedaría derogado. O sea, el efecto jurídico es la derogación si no tiene la aprobación de las 2 cámaras, no importa qué. Digamos que cuando el proyecto que había pergeñado Cristina, que es este que se está poniendo en duda ahora, cuando habilita a decir que con una sola cámara te alcanza, tenía que ver con un enorme resguardo, un enorme colchón para el peronismo, que era que el peronismo tiene un control de la Cámara de Senadores sin filtraciones desde el 83. Siempre tuvo mayoría. Hace 40 años, entonces vos siempre sabías que, más allá de lo que pasa en diputados, donde habías perdido tu hegemonía en varias oportunidades, en el Senado tenías la garantía, así que con una sola te alcanzaba. Por exactamente. Ahí va. Esto cambia directamente toda la dinámica de los decretos de necesidad y urgencia. Fueron muy pocos los decretos que se rechazaron en las condiciones que plantea la ley actual. Todos de mi ley. Claro. Todos de mi ley. Desde el DNU de los 100.000 millones a la CI del año pasado hasta todos el DNU de Marina Mercante, los decretos delegados que trataron durante los últimos meses.
todos de Javier Milei. No hubo otro gobierno y que desde esta ley haya tenido decretos de necesidad de urgencia rechazados. Vos decís 3 cosas: plazo de 90 días, el tema de las 2 cámaras y materia individual. Esto es clave. Claro. Esto es clave. Porque, ¿te acordás del DNU 70? Sí. Esto parece una ley... Que parecía la ley base, pero con modificaciones. Sí, este proyecto de ley parece un proyecto de ley hecho por el DNU 70. No pueden venir los paquetes. Ahora, claro, vos en el DNU 70 tenías un montón... Era un decretazo enorme, con un montón de materias adentro. Claramente... No podía sobre todo y encima temas muy disímiles. ¿Qué pasa con el DNU 70? Muchos Perdóname, estuvieron de acuerdo... la liberación de alquileres viene de ahí todavía. Ahí te iba a decir. Claro. Muchos están de acuerdo con eso, la derogación de la ley de alquileres, por ejemplo. O están de acuerdo con otras cuestiones del DNU 70. Entonces no trabajan para rechazarlo, porque una vez que vos en los decretos de necesidad y urgencia, vos lo que tenés que evaluar técnicamente es la necesidad y urgencia, no lo que dice el contenido del decreto. Entonces, por eso vos no podés abrirlo y decir, bueno, yo te apruebo esto, no te apruebo el otro, como es un proyecto de ley. Por eso es por sí o por no. Claro. De esta manera lo que plantea el proyecto de ley es, bueno, no, que los decretos de necesidad de urgencia tengan que solamente hablar de una sola materia y que es más, si se deroga un decreto de necesidad de urgencia de ese estilo, no se puede sacar otro decreto de necesidad de urgencia de la misma materia al mismo año parlamentario. Como un proyecto de ley. Claro, básicamente lo iguala con los proyectos de ley. ¿Cuál es la gran diferencia? El tema del plazo de los 90 días. ¿Qué seguridad jurídica puede llegar a tener un decreto de necesidad de urgencia si a los 90 días sabes que lo van a derogar? Porque no tiene la aprobación de ambas cámaras, no tiene la mayoría necesaria en ambas cámaras para poder aprobarlo. Entonces, medio que se genera esta discusión de, bueno, no solamente al presidente Javier Milei, a cualquier otro gobierno, ¿qué tanta utilidad puede llegar a tenerle esta ley, no? Entonces, hay mucho debate. Yo te puedo decir, Pato, igual, la realidad es que no tienen los 2/3 para sostener esta ley. Claro. El presidente Javier Milei de esto será sancionado, porque esto podría llegar a ir a una sesión que planeaban para hoy. No habría rechazo al veto, decís vos. Sí, claro, no. No hay rechazo al veto. No, está bien, sí. No tiene hay 2/3 de la oposición. Claro, para poder insistir. O sea, esto iría en una sesión que planeaban para hoy, finalmente no la convocaron nunca. Dicen que va a ser para la semana que viene, que podrían llegar a aprobar este proyecto y eso le daría sanción porque ya tiene la aprobación del Senado. Esto terminaría en un veto presidencial, por supuesto, y la Cámara de Diputados no tiene los 2/3 para insistir. Eso hasta ahora se mantiene de esta forma. Bueno, impecable, Romero. Recordamos que en un rato, a las 13, comienza la reunión de Presupuesto y Hacienda, donde, como decía Daniela, está la expectativa, ya por lo que venía pasando con la oposición que estaba cuestionando el rol y la figura de José Luis Espert. Pero ahora se agrega este dato políticamente muy fuerte a la mañana. Habló con la red, Patricia Bullrich, diciendo que el tema hay que resolverlo. Ahora, ¿qué significa hay que resolverlo? De alguna manera, dice Patricia. De alguna manera es alguna exposición que ya hubo de ratificación de la candidatura de José Luis Espert u otra del corrimiento, que sería como una cuestión, no es la primera vez que pasaría, ya pasó en algún momento con Fernando Niembro, que era candidato en la provincia de Buenos Aires en el PRO, se bajó Niembro y la candidata fue Silvia Lospenato, por ejemplo. Pero bueno, habrá que verlo. Pero la verdad, una cosa era que se pusiera en la picota el rol de Espert por parte de la oposición y otra cosa es que dijera esto la propia Patricia Bullrich, así que habrá que ver qué pasa. Lo que ya sé, que después en todo caso lo ampliamos, es que la coalición cívica dice que cualquier decisión en torno a José Luis Espert la tiene que tomar el Pleno y no la Comisión. La Comisión no puede resolver si Espert puede ser o no el presidente, según Paula Oliveto Lago. Bueno, el oficialismo igual también te dice que con ese criterio entonces vos reunís un Pleno y todos te pueden votar quién va a ser el presidente de las comisiones, ¿no? O sea, un poco también ese es el tema que argumentan. Si la mayoría del recinto no está de acuerdo con el presidente de una comisión, entonces te lo puede sacar. Exactamente. Eso dejaría ese precedente, ¿no? Bueno, estamos en orden del día, la pausa y ya venimos.
Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. La Bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Pasos perdidos, de lunes a viernes, 16:30 horas.
Muy bien, exactamente 11:30 de la mañana, una mañana muy intensa. Recordamos que a las 13 comienza presupuesto y Hacienda para andar balconeando. Hay que ver qué es lo que sucede, porque la verdad el tema presupuesto es clave. Estamos necesitando un presupuesto desde hace 3 años. Porque recordamos que me parece que todos quieren presupuesto, está prevista, están citados funcionarios del Ejecutivo y en el medio todo lo que tiene que ver con la situación de José Luis Espert. Pero antes lo saludamos al señor Gonzalo Solabarrieta. ¿Cómo le va, Solabarrieta? ¿Bien? Hola, Pato, un placer saludarte. A vos, a Dani. En un ratito vamos a estar hablando de una comisión que se va a desarrollar hoy en el Senado y que ya ha tenido su lugar y su participación y aprobación aquí en Diputados, y es el tema de la lucha y la prevención también contra justamente la ludopatía, sobre todo en los más jóvenes, así que vamos a estar hablando de ese tema. Bueno, muy bien. Lo que no ha cesado, después lo ampliamos, es la publicidad de nombres muy importantes vinculados al deporte. Totalmente. Eso no ha cesado, la verdad. Se ha multiplicado por 4, por 5, los protagonistas importantes, los del presente y los del pasado. Veo muchos deportistas de hace... futbolistas, básicamente, 10 o 20 años, que están difundiendo todo lo que tiene que ver con las apuestas, que además son el principal sustento de muchos clubes en la Argentina y en el mundo. A ver, para porque ser mueven claros, mucha plata. El pato es el deporte nacional, sí. Pero la realidad es que el fútbol, ha quedado obviamente, muchísimo. Pero el deporte, entidad en nuestro país es el fútbol. Sí. River y Boca y la Liga Profesional están esponsoreados principalmente por empresas justamente que exactamente. De apuestas. Así que bueno, nada, estamos en orden del día. Vamos a lo que pasaba después de la reunión de ayer de la comisión que está estudiando lo que pasó con la tragedia del fentanilo. 2 testimonios. Primero, el radical de Democracia para Siempre, Giuliano. A ver. Comisión de Investigación de Fentanilo y acompañante de las familias de víctimas, que son víctimas también. La verdad que conmovido por los relatos, por los testimonios, que son desgarradores, porque tener que llegar a la situación de que un padre venga y exhiba la foto, de, como dijo, de su joya, que ya no la va a volver a ver, sensibiliza, te desacomoda todas las ideas y creo que nos obliga a tener que brindar una respuesta humana a un caso que ha sido muy silenciado. Más allá de que los medios le han prestado atención, nosotros entendemos que estas muertes fueron apareciendo de a poco y gradualmente, y es por eso que vemos sentimientos tan encontrados en los familiares que nos vienen a movilizar, así que esperanzado de que esta comisión pueda dar la respuesta no solamente a las familias de víctimas, sino a todas las generaciones futuras, porque están involucrados un montón de medicamentos más y eso es inadmisible. Bueno, el testimonio del diputado Giuliano, hombre de la provincia de Buenos Aires, titular del bloque Democracia para Siempre. Y ahora vamos con Nicolás Mayoraz, el santafesino de La Libertad Avanza, que decía esto. Yo no integro la comisión de fentanilo, pero vinimos para acompañar a las víctimas y acompañar al bloque La Libertad Avanza en esta comisión que fue creada por unanimidad. Es decir, lo que estamos buscando es que, más allá de la tarea que tiene que hacer la justicia, las comisiones investigadoras no pueden suplir la acción de la justicia. Lo que queremos encontrar son también las responsabilidades políticas, administrativas e institucionales, en este caso que realmente ha sido una verdadera tragedia, con ya más de 120 muertos, donde hay una cadena de responsabilidades que se extiende en el tiempo con un empresario corrupto, pero que no pudo hacer lo que hizo si no hubiera habido una connivencia con los poderes políticos de entonces para hacer, digamos, para trabajar con la impunidad con la que estuvo trabajando. Obviamente también es un desafío regulatorio, es decir, el Congreso tiene una tarea también para hacer por delante de regular la trazabilidad del fentanilo y de volver a poner, digamos, en su lugar el tratamiento que deben tener drogas como estas. Bueno, ahí está el testimonio de Mayoraz y ahora Solabarrieta. A ver, Solabarrieta, lo que pasa con el tema ludopatía placas, por favor, a ver. Pato, hoy se van a reunir de manera plenaria 3 comisiones en el Senado a partir de las 15, donde se va a desarrollar justamente esta fusión entre la Comisión de Salud, Legislación General y Justicia y Asuntos Penales, para darle tratamiento a un proyecto que ya ha sido aprobado aquí en la Cámara de Diputados, y es justamente la prevención contra la ludopatía, un tema que aquí ha tenido un largo debate, que inclusive recuerdo ha tenido un hueco en el medio donde los acuerdos han tardado en llegar justamente a buen puerto, y en donde ya se ha aprobado en la Cámara de Diputados y hoy va a tener la oportunidad de, en el Senado,
darle ese paso necesario para que vaya al recinto del Honorable Senado y ahí en una sesión se dé la sanción completa a un proyecto que vamos a repasar con algunos datos importantes porque hasta último momento se votaron algunos artículos, particularmente, valga el juego de palabras, la realidad. Ahí está. Se pondrá en revisión en principio el proyecto que se aprobó en la Cámara de Diputados, recordemos, el 27 de noviembre del año pasado, es decir, muy finito a el cierre de el periodo ordinario del año pasado, con 140 votos afirmativos, 36 negativos y acá el dato. 59 abstenciones tuvo este proyecto, esta iniciativa, donde había lógicamente una fuerte presión de si de mal las no empresas. recuerdo, en comisión acá había, y tenía que ver con que había muchos intereses en juego, Sí. Algún enfrentamiento público en la comisión de Maximiliano Ferraro con Giudici, Sí. cuando habían sido, hasta ese momento, habían compartido espacio en lo que era Juntos por el Cambio, Claro. pero ahí había ya una escisión que se estaba notando, así que nada. Y tiene que ver esto con la cantidad de abstenciones. La verdad Sí. es raro. Claro. Es un tema donde vos es más fácil estar en contra. Pero digo, ¿estás en contra, a favor? ¿Abstenerte en un tema tan sensible? No, la verdad que es raro de explicar. Pero No, bueno. y también al mismo seguimos. tiempo es un número que no se da en todas las votaciones. No, es un número claro. tan voluminoso de abstenciones. Bueno, además de este proyecto en revisión que viene de la Cámara Baja, de la Cámara nuestra de Diputados, además hay 27 proyectos de senadores, es decir, van a tener que ponerse de acuerdo en ver si tratan, que obviamente es el punto principal, modificaciones o no sobre el proyecto que ya tiene media Sí. sanción, o si van a sumarle algún atenuante de las 27 iniciativas que han surgido de los propios senadores. Pero vamos a hacer un repaso justamente de lo que se aprobó aquí en la Cámara Baja, un poco los detalles principales. Lógicamente que lo que busca es regular la publicidad y la promoción de los sitios y plataformas de juegos de azar y apuestas en línea, un tema que, Pato, hoy podés preguntarle a cualquier joven, lamentablemente, que está en cualquier curso escolar, y podríamos hablar Sí. a números ciertos, así, sin tener estadística en mano, un 80% te va a decir que esto es, y estoy siendo bueno, un 80% te va a decir o que apuesta o que es algo que ve naturalmente en las aulas. Sí, claro, totalmente. Sí, Algo sí, que, sí, sí. inclusive, vamos a nuestras generaciones, Pato, posiblemente hablemos de la lotería, hablemos de las apuestas que se podían generar a través de alguna red social que iba apareciendo, pero la realidad es que esto no existía. Pero perdóneme, Gonzalo, acá la épocas única que tenía anteriores. celular en la clase, podía tener celular, es Romero. Pero... ¿Cuánto tiene Romero? ¿Se puede decir? No, la edad? sí, 25 Sí, tiene tengo Romero, así que es la 25, bueno, única. exactamente. Bueno, Pero yo- digo, el resto no había ni celular. No, Por la, eso. ¿qué la vamos? realidad es que no. Claro. Yo usaba mucho el celular en ¿Sí? clase. ¿Viste? A ver, hay una Claro, diferencia. ahí este es un temazo. ese, Entre mi claro. edad y el tuyo son 6 años, pero 6 años es un montón Y sí. en el progreso, Y digamos. sí, obvio que de, sí. de una situación de apuesta a través de los celulares. Sí, yo siempre tenía un tema, ¿a qué edad le dabas el primer celular a tus hijos, por ejemplo? Que Claro. también iba cambiando eso, se iba modificando año a año. A la más grande se lo dabas más lento y los que venían debajo lo reclamaban más rápido. Sí, eso es cierto. Y hoy, qué sé yo, no sé. ¿a Motivo qué de edad? discusión en familia seguro eso. Claro, no sé a qué edad. No, yo en creo una que, Pato, familia, 12, 13 años, Sí, menos. sí. Menos. Pero ¿Viste? ¿sabes Claro. por qué, Pato? Por una cuestión de seguridad también. Exacto, eso te iba a decir. Sí. Me parece que él comienza en esto de la edad por una cuestión de seguridad, Sí. no tanto por el hecho del No, no, capricho no. del niño o la niña de querer No, usar no, no, aplicaciones y demás. Pero hablamos de un tema realmente preocupante. Que Pero podemos encontrar- perdóname, en Sí. paralelo, ¿vos lo usabas en el curso al teléfono? Sí. ¿Viste? Ahora lo que se acordó, creo que en la provincia de Buenos Aires, es la prohibición del celular. Después de una muy larga discusión, se ha resuelto eso, que es discutible. A mí me han contado, ¿sabés qué pasa? Yo hablo mucho con gente de Argentinos por la Educación, Sí, que sí. tratan de mejorar esto, los resultados nunca son buenos, Mm. pero el testimonio de las y los docentes es como muy frustrante, ¿viste? Vos estás en clase y los chicos están en nosotros también estábamos en cualquiera, pero los chicos están en cualquiera con el celular, dice, y vos sentís que le estás hablando a la nada misma, No sé si lo va a cambiar, digo, que no haya celular, porque si el mensaje no es convocante, a lo mejor mirarán el techo. No, No, sé si no, lo cambia pero es eso. un tema preocupante. Claro, pero creo que Yo en provincia de tengo- Buenos Aires se estaba resolviendo eso ahora que se Sí. terminaba el celular. Y te digo otra cosa más. Dale. Es un tema preocupante. Yo por lo menos recuerdo que en los últimos 2 años llegué a la utilización del celular Sí, en bueno, las clases. pero- Es un problema para los docentes.
sobre todo también por el tema de los auriculares. Claro. El tema de que el docente Sí, esté dando claro, una clase y por estén supuesto. algunos con la música, con los auriculares. Sí. Y al mismo tiempo, en la Bueno. Cámara de Diputados ya hay, por lo menos he contabilizado, más de 3 proyectos que apuntan al hecho de controlar la utilización del celular únicamente para cuando el docente lo permite, o Difícil, las tablets y demás. difícil. Pero Sí. bueno, bueno, a ver, después nos Alguna metemos con la Ahora, educación. ¿por qué todo Sí. tiene que meterse el Estado? Estado? Es increíble. Y para Increíble. legislar. Está bien, pero Pero es difícil. El uso Si del no, celular. ¿cómo toman una decisión los docentes sin un aval legal? Es difícil. Esa es la y cuestión. son cuestiones también creo que dependen mucho de la institución. O Claro. sea, de la institución te Sí. decide cómo Sí. regular esas cosas. En mi colegio, por ejemplo, sí hubo algún intento de prohibir celular en Claro. clase. En los reglamentos no tuvo internos. mucho futuro, claro. Claro, qué claro, sé yo, pero exactamente, sí, sí, sí. Pero siempre es mejor que se legisle desde arriba hacia abajo y que lo vayan aplicando, pero bueno, no es tan Pero bueno. fácil, no es tan fácil. A ver, Bueno, vamos vamos. a los puntos principales de este proyecto. Decíamos, en resguardo de la salud pública también, lógicamente, que está apuntado a este proyecto, sobre todo pensando en adultos, pero en niños, niñas y adolescentes en todo el país, que hablábamos de esta problemática que la estadística avanza cada vez más, ¿no? Estamos hablando de un celular, 2 o 3 clics, la oportunidad de que algún chico pueda sacar algún dato de la tarjeta de crédito de sus padres. Parece algo cruel, pero existe y la verdad que pasa, lamentablemente, y también a través de las billeteras digitales, ¿no? Hoy en Sí. día los chicos se manejan con cualquier Sí. aplicación de billetera virtual. Bueno, prohíbe el acceso, lógicamente, a los menores de edad, que las propias empresas de apuestas te dicen, hoy estamos tratando de restringir cualquier tipo de actividad de los menores en estas aplicaciones con datos biométricos. Bueno, esto lo que hace básicamente el Congreso es tratar de que esto quede aplicado, que quede bajo ley, que debe tener cada una de las aplicaciones este tipo de métodos para que no puedan acceder los chicos. Limita de forma estricta la publicidad, promoción y patrocinio justamente de estas empresas en plataformas, redes sociales, a través de Internet, tecnologías de la información. Es uno de los puntos importantes también, el tema de las redes sociales, ¿no? Y la publicidad, que está cada vez más grande. Y acá empieza un hilo de, lógicamente, restricciones que se quieren aplicar a través de las publicaciones, promociones y publicidad. En comunicación audiovisual, publicidad exterior, indumentaria deportiva. Acá empieza otro Las atenuante, camisetas Pato. de los clubes, dale. Totalmente, importantísimo. La van a perder esa pelea. Y pero acá dale. te cuento otra Sí. cosa. Cartelería en la vía pública o espacios privados de uso público. Díganme si no vieron en alguna estación, puede ser de subte, puede ser de colectivo, en alguna estación de tren, alguna publicidad de empresas de apuestas. Sí. Con, Sí, el un cartel montón. con el cartel de más 18, sí. Pero no deja de ser igual, de todas maneras, una publicidad que está... Te digo, la falta de ¿no? publicidad restringe el consumo. Y sí. Yo jamás imaginé que, por ejemplo, iban a desaparecer las publicidades de cigarrillos, desapareció la publicidad de cigarrillos y el consumo, entre otras cosas, bajó notoriamente. El tabaco era el gran sponsor, básicamente, del mundo de la Fórmula 1. Por ejemplo, durante décadas eso desapareció y el consumo bajó notoriamente. Me parece que si hay menos consumo, tampoco, también tenés que ver otra cuestión. Digo, ¿cuál es el adolescente que hoy mira una cartelera? El adolescente está vinculado con estas aplicaciones, no con una cartelera, no sé cuánto condiciona. No, bueno, pero también está apuntada también a los adultos. Sí, Además de los adultos adolescentes. ya están, ¿no? sí, los Sí, sí, adultos. sí. Ya No, tenemos no, el bingo, el casino. Los más jóvenes tenemos. es la publicidad que aparece vas Por a eso. fijarte un resultado de un partido Exactamente. y aparece, La- lógicamente. que No, y que aparte se de eso, apoya- si vos ya apoya- tenés esa adicción al casino, al juego, si lo tenés al alcance de la mano, no tenés que ir a ningún lado. Totalmente. Bueno, Mirá, con las publicidades lo hemos visto a lo largo escúchame, del ¿sabés tiempo. cómo era esto? Mira, en los años 90 comenzó una muy dura pelea de la Iglesia Católica. No gobernaba todavía, no era el arzobispo Bergoglio, pero la Iglesia. ¿Sabés con qué era la pelea de la Iglesia? Contra los bingos. Ah, claro. Porque los bingos son de la década del 90. Bingos en cada lugar del conurbano vos tenés un bingo. Eso no estaba. Entonces, como dice Daniela, si vos tenías la predisposición al juego y una de dos, o tenías que armar una mesa de truco con tus amigos, muy condicionado todo, o tenías que irte a Mar del Plata. Pero a jugar, al casino. Claro, al casino. Pero cuando te abren el bingo, ¿me entendés? Lo tenías a 10 cuadras. Muy accesible. La Iglesia dio una pelea durísima que la perdió. Bueno, ahora es otra, ¿no? Porque efectivamente me parece que es mucho más sencillo apostar y jugar con todos estos métodos
que ponerte la corbata no, ponerte un saco e ir al después, bingo del barrio. Después está la contradicción de muchas publicidades a lo largo de la historia. A ver, Fórmula 1, recordemos una de las empresas principales como Marlboro auspiciando pero todo era autos principales. Todo era tabaco. Después tenés publicidades de alcohol publicitando deportistas. Tampoco, y también al mismo tiempo deportistas que, recordemos, están publicitando empresas de apuestas cuando justamente son los propios deportistas los que tienen que ir en contra del juego y de las apuestas. Porque, pero hay mucha. Pero bueno, son temas mucho más últimas placas, vamos. Últimas placas, para terminar de repasar. Decíamos, en medios de difusión gráficos, radiales, televisivos, emplazamientos del producto, podcast o cualquier otro medio de comunicación existente o que exista. Acá es bastante amplio el margen, la realidad, y también, lógicamente, acá estamos hablando del financiamiento de, miren lo que voy a decir, muchas familias. Porque acá hay muchos medios de comunicación que se sostienen, sobre todo en el stream, sobre todo youtubers, que se sostienen con grandes publicidades destinadas al juego de apuestas, ¿no? Vamos a ir a la siguiente placa para terminar de repasar este listado. Además prohíbe auspicios, y acá este fue uno de los puntos, Pato, de mayor discusión. Equipos deportivos o deportistas e influencers. El tema de los influencers fue una de las figuras que trajo mayor controversia, debate, justamente cuando se trajo el proyecto aquí, diputados, en estadios, academias deportivas, centros recreativos, centros de entrenamiento, que acá es donde aparece la mayor cantidad de jóvenes, ¿no?, preparándose para las grandes competencias, festivales o recitales artísticos o musicales, y también eventos culturales en general. Es decir, es muy amplio el marco. Es como pasó en su momento con el tabaco y el alcohol, que no se podía. El alcohol da la pelea, las cervecerías dan la pelea y siguen auspiciando eventos y acontecimientos. El tabaco la perdió. Habrá que ver lo que pasa con esto, ¿no? Sí, porque de hecho van de la mano. Pero por eso era el tema de, hay mucha gente que dice, mirá, yo no quiero votar en contra, me abstengo, por eso la cantidad de gente, pero bueno. 59, recordemos, y vos reflotabas un gran debate del año 2023, ¿no? Que uno de los debates en lo que era la pelea cultural era hasta dónde se tiene que meter el Estado, ¿no? Una pelea que no sé si quedó en el 2023, yo creo que hoy seguimos todos replanteando. Sí, pero viste, más tomada por la coyuntura, viste, es menos en abstracto, ¿no? Claro, exactamente, pero es un temazo ese, sí. Bueno, a ver, me quedan, ¿cuántos? 5 minutos. Cada vez creo que yo no hablaba del tema de la ludopatía. No, ya estoy sé. hablando de... Vos de la libertad en todo caso. De las escuelas o colegios, decís, me parece a mí que el celular de que haya un proyecto de ley para regular el uso de los celulares de los niños, me parece como quizás... Sí, claro. Pero no te aclaro solamente por... No, coincido, no, sabíamos. Yo por eso planteaba, no era la piedra libre para la ludopatía. No, a mí te digo, el tema que acá... A mí lo que pasa es que me parece que no debería ser tan difícil, sino mirar lo que está pasando con análisis de legislación comparada. El problema es que lo que pasa con la ludopatía y con estos anunciantes, pasa que en algunos países europeos, particularmente España e Italia, esto vivieron un boom de mucha promoción, con mucha plata puesta, y después tuvieron que dar marcha atrás porque las consecuencias eran muy graves en el consumo. Entonces dijeron, levantemos. Cuando aquellas agencias de apuestas vieron que el negocio se terminaba, se mudaron de este lado del Atlántico. ¿Viste? Entonces, este es el problema. Allá ya se hizo la experiencia, allí invirtieron mucha plata, eran sponsors, creo que no son más sponsors, de enormes equipos del fútbol, los mejores de este fútbol globalizado, y después cuando vieron que el deterioro social era muy grande, levantaron. Acá me parece que estamos en eso, ¿viste? Si vos seguís promocionando, los costos pueden ser altos. Por eso estamos en esa pelea. Inclusive se está viendo hoy en personas adultas, inclusive, profesionales, deportistas, tenistas, equipos de fútbol de, obviamente, bajas categorías, ¿qué hacen? Con tal de perder un partido que no le hace nada y ganar un montón de plata a través de apuestas, pero muy pasan obsoletas. El tenis y pasan sacarse una tarjeta, cuántos córner tuvo un equipo, sacarse una amarilla antes de los 10 minutos, porque el mundo de las apuestas, si uno se empieza a introducir, es tremenda la variedad que hay como para poder ganar un puchito más, que inclusive a veces es mucho más que el salario que gana un deportista que no llega a la liga. Totalmente. Y en el mundo del
el tenis, los que están del puesto 100 para abajo, Claro, pasa absolutamente. sí, Bueno, ahí estamos. En un ratito tenemos la continuidad con Melina Fleiderman, está Jessica Calcaño ya trabajando. Y vamos a la síntesis. Recordamos, Romero, bueno, a las 13 presupuesto y Hacienda, básicamente. Sí, ese va a ser el punto principal. Y bueno, y mañana la sesión del Senado, ¿no? Para rechazar los otros dos vetos que quedaron pendientes de tratar, que es el de financiamiento universitario y emergencia en pediatría. Ahora, hay que ser un hombre muy creyente, Romero, y no es mi caso, para que pueda parir algo como la gente en presupuesto y Hacienda de hoy, me parece, ¿no? Porque No, digo, hay mucho lío respecto al presidente y porque tampoco van a venir los convocados, me parece, ¿no? No, a ver, el secretario de Hacienda, Viene Carlos Huberman, Huberman, por supuesto que va a estar presente. Entiendo que eso va a comerse un poco la discusión, ¿no? Está. Si viene Huberman, hay un avance. Claro. Hay un avance. Bueno, también el tema es, yo me imagino que la oposición debe estar relamiéndose con ganas de, bueno, justamente hacer algún tipo de catarsis, algún tipo de enfrentamiento con el presidente de la Comisión de Presupuesto, como ya ha pasado en otras reuniones de Comisión de Presupuesto el año pasado. De hecho, se difundió un video viejo en ese sentido. Hay siempre estos choques, pero bueno, la idea es que el protagonismo lo tenga el secretario de Hacienda, Carlos Huberman, que va a ponerse a consideración de las preguntas que tengan los diputados, así que ese va a ser el eje principal de la reunión. Lo que no termino de comprender es, a ver, ¿qué escenario prefiere el gobierno? ¿Ceder un poco en algunas cuestiones para tener presupuesto? Porque la verdad que te están reclamando un presupuesto. Eso por un lado, no sé si el gobierno quiere ceder un poco y obtener el presupuesto o ir a un fracaso y tercer año sin presupuesto. Y tampoco tengo claro qué quiere la oposición. Si la oposición dice, bueno, mira, la verdad es preferible el peor presupuesto, pero que exista algo, que yo sé que hay esta plata para educación y salud y me lo banco, a que no exista nada. No sé qué pensamiento fino. No, el gobierno quiere que haya un presupuesto. De eso no tengas ninguna duda. Pero, necesita que esté el presupuesto actualizado. Pero como enfrente para tenés eso, 150 diputados. muy probablemente tenga en alguna posibilidad de ceder en alguna cuestión. Pero no con lo que plantean los diputados opositores del pichetismo, de Democracia para Siempre, que están al borde de la extinción en un par de semanas. Ellos no van a hablar con los gobernadores. Claro. De hecho, fíjate que el presupuesto tiene demás, aumentos, ¿no?, en gastos de ATN. Claro. Probablemente sale mucha obra pública. Hay mucho gesto en cuanto de cancelar deudas entre provincia y nación. Bueno, eso es lo que se va a trabajar en el grueso. Después hablan con los que no están, hablan con los gobernadores. Igual eso siempre fue así, ¿no? El presupuesto se trabaja con las provincias. Sí, bueno, sí, pero más que nada porque se teniendo en cuenta rutas, obras, puentes, efectivamente. Teniendo en cuenta esto, ¿no? Que a partir del recambio legislativo, los gobernadores van a tener una presencia muy importante en el Congreso, que van a necesitar de su aval para poder avanzar con las reformas, entre ellas también la tributaria y la laboral, que están trabajando también en consenso con otros espacios aliados. Ahora, eso por un lado, y por otro lado los gobernadores siguen hasta el 2027, ¿no? Claro, o sea, totalmente, esos se van a quedar ahí. Pero bueno, sí, la idea es que esto avance recién concretamente después de las elecciones, después del recambio legislativo. De octubre, todo esto cocina a fuego lento. Todo será más realista. Hoy nadie sabe los jugadores con los que cuenta. El 26 de octubre, vos sabés, gané, perdí, me fue bien, me fue mal. Nos tenemos que ir. Daniela Romero, muchísimas gracias. Señor Gonzalo Solabarrieta, un gusto. Un placer. Hasta aquí llegamos, nada más. Buenos días.